Luces TV. El primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces TV. La mañana con Norma Madero y Rodrigo Tello. Noticias, reportajes y opinión para comenzar el día bien informado. Una cita con la verdad. Luces TV. El primer canal de noticias del sureste mexicano. Al igual que las empresas y las familias, el país necesita un presupuesto para planear sus finanzas. El presidente y su equipo de Hacienda proponen cómo se emplearán los recursos públicos, mientras que los legisladores tienen la última palabra en esta asignación. ¿Qué es el paquete económico? ¿Y qué cambios vienen para 2019? Así está la cosa. Cada año, el Poder Ejecutivo entrega al Legislativo una propuesta de paquete económico para el año que viene compuesta de 3 elementos: los criterios generales, la iniciativa de ingresos y el proyecto de presupuesto. Los legisladores revisan los documentos, les hacen cambios y los aprueban. Los criterios establecen variables para hacer proyecciones de ingresos. Por ejemplo, para 2019 se espera un crecimiento del PIB de 2%, que el dólar cotice en 20 pesos en promedio y que el petróleo mexicano oscile en $55 por barril. La ley de ingresos estima cuántos recursos se obtendrán para el gasto. Para 2019, el Ejecutivo calculó ingresos por 5.814.000 millones de pesos, pero los legisladores determinaron que se podría tener un incremento de 23.668 millones, un monto adicional que esperan sacar de una mejor fiscalización y recaudación. Ya con los ingresos calculados, a repartir. El presupuesto de 2019 supone que todas las dependencias y entes del gobierno se aprieten el cinturón. Sin embargo, ante diversas demandas de sectores inconformes, los diputados aflojaron los recortes en el campo y educación, incluyendo universidades, entre otros sectores. Si el presupuesto de 2019 se ejerce sin pasarse de lo establecido, se estaría cerrando con un gasto menor al observado en 2018. Eso sí, los presupuestos rara vez se han respetado, pues al final se suele gastar de más. De cualquier forma, se espera que en 2019 los gastos totales excedan en 503.841 millones a los ingresos. No obstante, el gobierno prometió un balance positivo excluyendo el pago de deuda, lo que ayudaría a que ésta se mantenga controlada. Queda observar la evolución de los ingresos y los gastos, si se cumplen las metas fiscales y si se hacen ajustes a lo largo del año. Así está la cosa. El primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces TV. Luces TV. Hoy, en Entre Muros, 5 consejos para decorar la sala. La sala representa un espacio importante dentro del hogar, pues ahí los miembros de la familia conviven y reciben a sus invitados especiales. La interiorista mexicana Elena Talavera brinda 5 consejos para lograr un entorno equilibrado en el que se puede sacar ventaja de una decoración llena de texturas. Pues bienvenidos a este departamento contemporáneo. Básicamente era un departamento con un piso de madera con mucha textura, entonces lo que quise hacer a través de los muebles y de los colores claros fue bajar esa fuerza de la textura y generar un contraste
de algo positivo o negativo. Entonces el piso oscuro y los muebles claros. Al igual ese piso subía por las paredes y mi forma de callar ese ruido fue conectándolo con el arte. Entonces ese sería el tip número 1. El arte nunca te falla, vete por lo más grande que puedas. Asimismo, Talavera recomienda incorporar en la decoración el uso de cojines con un estampado grande, aquellos que gráficamente sean muy fuertes y fáciles de distinguir a distancia. El tip número 3 es utilizar laterales de tela, cortinas, algún elemento que haga que nuestra vista se vea detenida y nos enmarque la obra que tenemos al frente. Un punto de gran importancia en cualquier decoración es el uso de elementos verdes o flores, pequeños detalles que brinden frescura y belleza natural al interior del hogar. Y el tip número 5, y para que se pongan bien abusados en su casa, es que los muebles no te reciban de espaldas. En el caso de que tengas un sillón que dé hacia la entrada, en la parte del respaldo, utilizar una mesa o una consola, algo que te diga mucho, que esté llena de mensajes de bienvenida. No olviden seguirnos en @refentremuros. Hasta la próxima. El primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces TV. La mañana con Norma Madero y Rodrigo Tello. Noticias, reportajes y opinión para comenzar el día bien informado. Una cita con la verdad. Luces TV. El primer canal de noticias del sureste mexicano. Hoy, en Entre Muros, Casa Taller GS. Trazos simples, concisos y con una sobria estética son algunos de los rasgos que distinguen a Casa Taller GS. Sin embargo, antes de llegar a este lenguaje arquitectónico, la propuesta que ahora está en manos de los arquitectos Luby Springal y Julio Gaeta ha tenido diversas intervenciones que han resultado esenciales. Bueno, esta casa fue construida hace unos 60 años por Francisco Artigas, que es un gran arquitecto funcionalista de México. Es una casa que era parte de una casa muy grande que se subdividió en 5 partes, por lo cual la quinta parte, que es la nuestra, correspondía a lo que era la recámara principal, el baño, el vestidor, y pusieron un muro que dividía el área correspondiente a esa quinta parte. La existencia de esta propiedad de 338 metros cuadrados ha implicado para la dupla crear un espacio que, además de su carácter residencial, dé testimonio de un diseño arquitectónico congruente. Ese es el valor de una arquitectura, o sea, la arquitectura se va a ir transformando. Esta casa, cuando la compramos nosotros, primero fue un pequeño departamento que se transformó en la primera intervención que hicimos. La segunda renovación de esta casa, ubicada en la colonia Chimalistac, tuvo lugar cuando los arquitectos realizaron una adición en la parte superior, la cual fungió durante 13 años como su despacho de arquitectura. Era una caja de policarbonato. Fue una historia interesante la construcción de ella porque estamos en una zona patrimonial en donde los lineamientos que marca el INAH son muy claros, pero no iban de acuerdo a nuestra manera de entender la arquitectura. El tercer cambio tuvo lugar cuando en la planta baja se construyó lo que en su momento fue la recámara principal y hoy funge como habitación de huéspedes. Este espacio tomó una porción del jardín, sin embargo se aprovecharon las vistas de vegetación de la zona. Finalmente, para conseguir que este espacio se convirtiera totalmente en una residencia, se mejoraron las condiciones lumínicas y acústicas. La fachada de policarbonato pasó a ser de cristal
y el techo, anteriormente de lámina de polietileno, cambió por plafón. Una de las adiciones más importantes fue la terraza en la parte superior. Las transformaciones que esta propiedad ha tenido con el tiempo son resultado de los gustos y necesidades de los creativos, aunque siempre han mantenido intacta la esencia de su diseño, el diálogo con el exterior. Uno de los aspectos principales de la casa es que el interior y el exterior están súper vinculados. La Ciudad de México es un clima tan benéfico que nos permite tener esta dualidad permanente, ¿no? Entonces nosotros, además, teniendo este paisaje urbano muy verde, hay que traerlo adentro, ¿no? La comunión entre interior y espacios abiertos se logra de manera contundente a través del uso de grandes puertas corredizas que se abren completamente y permiten, además de un andar muy fluido, tener un gran baño de luz. Por otro lado, la paleta de color, basada en la escala de grises, crea un interesante contraste con la naturaleza circundante. El conjunto de estos elementos han creado para la dupla de arquitectos el lugar idóneo para vivir. No olviden seguirnos en @redentremuros. Hasta la próxima. El primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces TV. Luces TV. Duplican los bares a los gimnasios. En Cancún hay 184 recintos cerrados para ejercitarse y 514 para beber. Al parecer hay una nueva Casa Blanca de Angélica Rivera, pero ahora en Los Ángeles. Extorsión abruma a los empresarios. El 55.7% de empresas sufrió extorsión en Quintana Roo en 2018. Indagarán cuentas de Perla Tun, expresidente municipal de Cozumel. Se acerca Borge a Quintana Roo. El 18 de enero podría decidirse su traslado a la entidad. Congreso de Quintana Roo, caro e improductivo, con un presupuesto excesivamente alto, considera el Observatorio Legislativo de la entidad. Buenos días, ¿cómo le va? Bienvenido a este su programa La Mañana, aquí desde Luces TV, informándoles de Cancún, Quintana Roo, para México y para todo el mundo. Y mire usted, en este jueves 3 de enero, que es ya la primera semana de este año, en donde, bueno, ya le decíamos el día de ayer, que es un año en donde los mexicanos estamos llenos de esperanza, de críticas, de dudas también, pero principalmente de esperanza para ver cómo nos pinta este año, que bueno, presenta muchas posibilidades que antes, bueno, pues veíamos el atolladero en el que estábamos metidos como país, pero no veíamos para dónde, por dónde podríamos salir. Eran los mismos esquemas, las mismas rutinas, y dicen que bueno, los mismos hechos dan los mismos resultados. Y bueno, hoy estamos afrontando posibilidades de cambios, y bueno, los hemos estado viendo precisamente a principios y finales de este año, precisamente solo para dar un ejemplo, en esta toma de las instalaciones de Pemex, en donde bueno, ya se ha visto cómo precisamente el huachicoleo estaba orquestado desde dentro de la misma institución. Y bueno, vámonos directamente a la información.
y le vamos a informar precisamente lo que el periódico Reforma, Corazón de México, tiene en su primera plana. Y mire usted, Guillermo Arriaga, bailarín fundador del Ballet Mexicano, falleció un día como hoy, pero de hace 5 años. El ritmo de 2019, para este 9 año, Adele, Madonna, Luis Miguel y Alejandro Sanz, entre otros, esperan sorprender y reconquistar a sus fans con nuevos discos. Y bueno, mire usted, rechaza AMLO las cifras de muertos y no da datos. El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó ayer que los homicidios dolosos hayan repuntado en el primer mes de su gestión, como lo publicó ayer Reforma. Sin presentar cifras que indicaran lo contrario, sostuvo que los delitos en su administración van a la baja. Aparece en el Reforma, en 8 columnas, de que se dispara la violencia en el tiempo que llevamos y los entiendo, dice López Obrador. Así actúa el conservadurismo, pero no es cierto lo que dicen, indicó. Ya tenemos nosotros un sistema que se ha venido perfeccionando y ya tenemos la información, por eso sostenemos que lo del periódico Reforma es, como se dice en el medio, una volada. De acuerdo con el ejecutómetro de Grupo Reforma, diciembre cerró con 887 ejecuciones, un aumento del 65% con respecto a las 537 víctimas en el último mes de Enrique Peña Nieto. Al cuestionarle sobre el sistema de información diaria sobre delitos, que hace 2 semanas aseguró que ya estaba listo, el presidente dijo que hoy el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, lo daría a conocer. La bancada del PAN en el Senado exigió al mandatario asumir su responsabilidad ante los índices de violencia. El gobierno debe actuar ante el alza de homicidios en el país, dijo la senadora Josefina Vázquez Mota. Pero mire usted, dicen no baja por decreto, y es que especialistas en seguridad señalaron que la violencia no baja por decreto ni por cambios de administración. El primer mes forma parte de una tendencia histórica. La tendencia de homicidios no se mueve por cambios sexenales y quien piense diferente no conoce el problema de la violencia, dijo Ernesto López Portillo del Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero. María Elena Morera, de Causa en Común, sostuvo que no detecta ninguna acción de gobierno que haga pensar que la incidencia delictiva bajaría. La violencia no iba a parar porque llegara un nuevo presidente. Ojalá fuera mágica la situación. Esto no baja por decreto, indicó Morera. Y digo, es de lógica elemental saber que si existe un problema, no porque cambiamos al jefe de la oficina que lo está atendiendo, de un día para otro va a cambiar. Necesita esta persona entrar, implementar precisamente estrategias, tener tiempo de ejecutarlas y en todo caso se empieza a ver un cambio. Es absurdo decir, imagínese que usted llega a un incendio que ya está en progreso y porque usted llegó a tomar control de cómo se va a abatir, ahora es responsabilidad de usted. Así es que bueno, esto ya lo están precisamente debatiendo y criticando, bueno, los expertos diciendo quién cree que porque hubo un cambio sexenal de presidente, bueno, ahora ya al otro día iba a estar bajando la delincuencia. Pues ahí tiene usted, y mire, abaratan Magna en frontera, la caída en los precios del petróleo, la reducción del IVA en la frontera norte y un precio de referencia de los energéticos menor permitió ayer en Río Bravo, Tamaulipas, que se vendiera el litro de Magna hasta en 11.71. En la Ciudad de México el precio más bajo fue de 18.34. Y bueno, ahí tiene usted. Y mire, piden a Saldívar, en la Suprema Corte de Justicia le pide autonomía al elegido nuevo presidente de la Corte. Le solicitan activistas y legisladores que haga respetar división de poderes. Legisladores, activistas y políticos pidieron al ministro Arturo Saldívar, nombrado ayer presidente de la Suprema Corte de Justicia, velar por la autonomía de este organismo. Los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong y Claudia Anaya, coincidieron en la necesidad de que el nombramiento de Saldívar genere contrapesos, que su trabajo sea en favor del equilibrio democrático entre los poderes de la Unión, manifestó Osorio Chong. Pues sí, ahora sí Osorio Chong, muy democrático.
Esperamos del ministro Arturo Saldívar autonomía para que dé a respetar la división de poderes que establece la Constitución, expresó Anaya. En tanto, el presidente Felipe Calderón escribió en Twitter: está a prueba la fortaleza, independencia y capacidad de proveer a la plena observancia de la ley y a la justicia por parte del Poder Judicial. Juan Carlos Pérez Góngora, de la organización México Justo, demandó que el nuevo presidente afronte problemas que se viven al interior de la Corte, como el nepotismo y la corrupción. El Poder Judicial estaba inmerso en una burbuja con Luis María Aguilar, una burbuja de corrupción, una burbuja de nepotismo y también, pues, de no impartir justicia. Ahora ese es su reto, sostuvo Pérez Góngora. De plano, Pérez Góngora llamó a la Corte corrupta. María Novoa, coordinadora del programa de justicia de la organización México Evalúa, confió en el papel de Saldívar ante temas como la Guardia Nacional, la independencia judicial y el federalismo. El ministro, de 59 años, fue elegido presidente de la Suprema Corte de Justicia con el voto secreto de 7 de los 11 integrantes de este organismo. Es la primera vez desde la reforma de 1994-95 que la presidencia será ocupada por un ministro que no proviene de la carrera judicial, pues Saldívar llegó a la Corte desde el ámbito privado en el 2009, cuando fue nominado por el entonces presidente Calderón. Se trata de un parteaguas para el Poder Judicial y en particular para el Consejo de la Judicatura Federal, pues la administración de más de 850 tribunales será encabezada por un ministro que nunca laboró en ellos. En su primer mensaje como presidente de la Corte, Saldívar elogió el trabajo de jueces y magistrados, a quienes calificó como funcionarios que permiten la gobernabilidad del país. Defenderemos su independencia y autonomía. La independencia judicial no es una entelequia, es un presupuesto indispensable para el Estado constitucional de derecho, expresó. Pues ahí tiene también lo que le decíamos al iniciar este noticiario. Finalmente se abren espacios de esperanza, de que se corrijan muchos vicios, que al no cambiar nada, pues ¿de dónde íbamos a tener la esperanza de que cambiaran los resultados? Y bueno, con esto se abre por lo menos una esperanza de que la Suprema Corte de Justicia pueda empezar realmente a cambiar y a irse un poco mejor. Y de esto le tenemos un videíto. Vamos a verlo. Defenderemos su autonomía y su independencia. Defenderemos la independencia judicial de todos y cada uno de los jueces federales, porque defender la independencia judicial es defender los derechos humanos de todos, es defender el Estado de Derecho, es defender la seguridad jurídica. Iniciaremos un diálogo constructivo y fructífero con los otros poderes. Independencia no es aislamiento, independencia no es intolerancia, independencia no es romper el diálogo. Dialogaremos siempre partiendo del supuesto de la defensa de nuestra independencia. Los convoqué a ustedes y hoy reitero a una presidencia en que quepamos todos, en que opinemos todos, en que decidamos todos y en que construyamos juntos. Los convoco a que a partir de hoy trabajemos. Está su discurso de toma de protesta y bueno, también algunos ya tenemos la piel más dura, no nos conmueven los discursos democráticos en el que se va a tener en cuenta a todos y luego cuando ya tienen el poder bien agarrado no es tal. Pero bueno, tenemos la confianza en de que ahora sí sea cierto y sobre todo que la sociedad está cambiando y el que no esté llevando a cabo bien su papel en el puesto que le corresponde, bueno, pues la sociedad tendrá que presionar y tendrá que exigir
que así sea y que así se vayan dando las cosas. Y mire, va COFESE a la Corte contra la Ley de Salarios. La Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la Ley Federal de Remuneraciones porque considera que genera incertidumbre. En un comunicado, el organismo explica que dicha ley adolece de definiciones que generan incertidumbre sobre cómo deben regularse las remuneraciones de los servidores públicos de la COFESE. Detalla que la comisión es un órgano constitucional autónoma con especialización técnica determinada en el artículo 28 constitucional. El salario del presidente de México debe tener parámetros claros para que su definición no quede sujeta a la discrecionalidad. Además, se necesita certeza para los procesos de reclutamiento y permanencia de personal, agrega el documento. Además, refiere que el artículo 127 constitucional prevé que servidores públicos responsables de conducir trabajos técnicos calificados o especializados puedan recibir un excedente salarial no mayor al 50% de la remuneración del presidente de la República. En el presupuesto de egresos del 2019 de la Federación se asentó que la remuneración de los servidores públicos de la Comisión no podrán ser superiores a los del presidente. Así es que bueno, esto sigue generando polémica y además sigue exhibiendo cuánta gente dentro del servicio público ganaba más, en algunos casos mucho más que el propio presidente. Bueno, al menos en salario, porque ya sabemos que el presidente, pues al menos en el pasado, esperemos que ya no en el presente y en el futuro, pues era el socio mayoritario en los grandes negocios que se hacen en la sombra del servicio público y bueno, independientemente de sueldos, pues vemos que tienen casas blancas aquí y allá. Y eso de las casas es el piquito, porque las tajadas grandes, pues obviamente no las vamos a ver tan fácilmente. Pero bueno, ya les decíamos ayer que esto del huachicoleo que se dio en grande desde la institución de Pemex, pues no se hubiera podido dar simplemente sin que el presidente de la República supiera. Pero bueno, ahí tiene usted. Critican convocatoria para Guardia Nacional. Aunque el Congreso apenas analiza la creación de la Guardia Nacional, el gobierno federal ya lanzó la convocatoria para reclutar a los jóvenes que forman parte de la corporación. De acuerdo con la Administración Federal, este año se podrán incorporar 21,000 elementos y quienes se inscriban recibirán capacitación desde esta semana. El exsenador Roberto Gil Schwartz aseveró que es ilegal que inicie el proceso de reclutamiento de la Guardia Nacional cuando aún no se ha creado legalmente. No se puede asignar un peso ni crearse relaciones laborales, consideró. La Cámara de Diputados prevé sesionar de forma extraordinaria para abordar el tema e incluso, debido a la falta de acuerdos, el 8 de enero se realizarán audiencias públicas con académicos y organizaciones y especialistas. La diputada de Movimiento Ciudadano, Marta Tagle, advirtió que la creación de la corporación implica una mayor militarización del país, desgastará a las Fuerzas Armadas y no evitará que continúen las violaciones a los derechos humanos. Su configuración es arbitraria. En ninguna parte señala hasta cuántos serán militares y cuántos civiles. Lo que es claro es que el mando es militar, reprochó. Desde ayer circula un spot en redes sociales donde se convocan jóvenes a unirse a la Guardia Nacional. Y mire usted, obviamente esta diputada de Movimiento Ciudadano, Marta Tagle, pues no vive en una zona de las miles ya que hay en este país, donde se ejerce la violencia día a día y los asesinatos ya son cosa cotidiana. Y bueno, pues es muy fácil quererse poner a discutir que si los que nos van a proteger deben ser militares, que si no, que si cuántos. Yo quisiera ver, que ojalá y no sea el caso, toco madera, como dicen, si ella estuviera envuelta con algún miembro de su familia en un secuestro, si le importaría que los que lo vengan a rescatar sean militares o sean civiles. Aquí lo que es importante y lo que es un hecho es que en este país estamos en una guerra. Pues, si no vea los números de muertos cada día en todo el país, a lo largo y ancho del país, y que tenemos que hacerle frente, pero ya, con lo que tengamos a la mano. Y eso de desgastar a las Fuerzas Armadas, pues ni que tuviéramos un ejército que nos va a servir para enfrentar a un enemigo que nos ataque de otro país. Las Fuerzas Armadas, que por cierto,
consumen un gran capital precisamente de nuestros impuestos, pues son para eso, para echarles mano, para que nos sirvan, y claro, habrá que ir reestructurando para que finalmente tengamos policías capaces de llevar a cabo esta labor. Pero si hoy por hoy no es el caso, pues mire usted, no sé usted, pero cuando yo sé en zonas que son peligrosas y veo circulando a soldados, me siento mucho más seguro, que obvio que si no hay nadie, y obvio también que si son policías. Entonces es muy fácil hablar desde la seguridad de una diputación y de guardias personales y de camionetas blindadas, pero no cuando se está viviendo la realidad que vivimos en las calles de nuestras ciudades. Y bueno, le tenemos precisamente de esto de la Guardia Nacional 2 videitos, uno de lo que le dice López Obrador, y vamos a verlos. A la Guardia Nacional van a tener la misión de cuidar a los ciudadanos, de cuidarnos a todos, de darnos seguridad. Y es un trabajo muy digno, honroso. Por eso hacemos esta convocatoria a todos los que quieran pertenecer a esta Guardia Nacional, formarse para proteger a los ciudadanos, garantizar la seguridad y al mismo tiempo respetar derechos humanos, no actuar con prepotencia, ser muy fraternos, tener autoridad y al mismo tiempo no actuar con prepotencia, sino con respeto a los derechos de las personas. Su ingreso será a partir de los 18 años y hasta los 30 años para el caso de la gente que tenga alguna especialidad que pueda ser empleada dentro de la estructura, alguna capacitación especial, licenciaturas, maestrías que puedan ser identificadas como importantes para incorporarlas a la institución. Para entrar tienen que ser sometidos a un examen físico, un examen médico, un examen psicológico, la verificación de no tener antecedentes penales. Ese es el mismo procedimiento que se utiliza tanto en la Secretaría de Marina como en la Secretaría de la Defensa Nacional cuando accede alguno de ciudadano a las Fuerzas Armadas. Bueno, pues ahí tiene usted los comentarios de López Obrador y del secretario de la Defensa Nacional con respecto precisamente a este tema. Y bueno, nos vamos ahora a la portada del periódico El Universal, el gran diario de México, que dice, bueno, defiendan conducta a Poder Judicial Saldívar. Y bueno, precisamente es una nota. Defiendan con conducta a Poder Judicial, dice Saldívar. Independencia no es intolerancia, dice el nuevo presidente de la Corte. Ministro exhorta a los jueces a recuperar la confianza ciudadana. Y con Enrique Peña Nieto cayó inversión de Pemex para reparaciones. Bueno, pues lo que ya le mencionábamos es claro, fíjese usted, se solapó precisamente el huachicoleo, es decir, el robo de gasolina desde la institución, y por otro lado se le cerró la llave precisamente a las reparaciones y al implemento de nuevas tecnologías, precisamente para ir matando a Pemex, para poder justificar su desmantelamiento y el robo. Y bueno, que ahora expresidentes tengan precisamente sus concesiones y sus plataformas. Imagínese usted qué saqueo tan cínico nos hicieron. Y bueno, de los más lentos y caros del mundo, el transporte en la Ciudad de México. Entre países de la OECD, México es el que más gasta por persona en gasolina.
esto refiriéndose al transporte público. Y bueno, señalan a ex policía por asesinato de alcalde. Ya le contábamos precisamente que en Oaxaca de Juárez, que en Oaxaca, perdón, el estado de Oaxaca, habían asesinado al alcalde de Tlaxiaco. Y bueno, pues ya está ahí señalándose a un ex policía por el asesinato precisamente de este alcalde allá en Oaxaca. Vecinos salen en busca de una feminicida, eso allá en el Valle de Chalco. El rumor de que el asesino de la niña Camila estaba cerca del lugar donde se realizaba el funeral movilizó a los vecinos, quienes armados con palos lo buscaron, pero no lo encontraron. Esto que está pasando en muchas colonias, principalmente de la Ciudad de México y en algunos lugares del interior de la República, como fue en Hidalgo, si usted se acuerda, pues es peligrosísimo. Imagínese que usted hubiera estado por alguna situación llegando al Valle de Chalco, en ese momento que estaban buscando, ya se había corrido el rumor, y usted, un extraño, de repente hubiera ido caminando por ahí. No le cuento lo que le hubiera pasado, porque bueno, ya una turba enardecida agarra parejo, y con que alguien diga ese es, pues ya se quedó usted ahí frito. Bueno, pues esto es básicamente lo que tiene precisamente el Universal. Bueno, quiero comentarle que hay una pequeña nota aquí en el Universal también que dice: revive la ilusión, olvidados por los reyes, artesanos luchan porque los juguetes de madera no mueran. Y bueno, mire, la verdad es que es una cosa artesanal y tradicional en este país, precisamente los juegos de madera, y ojalá y de veras logremos rescatar a estas pues artesanías, no solo juguetes tan maravillosas de México, que son precisamente estos juguetes. Nueva armadura azul, la buena. La máquina presenta la playera con la que espera romper la maldición. Incluye al equipo femenil. Y bueno, 2018, año letal por avionazos. Hubo 15 accidentes en el mundo que dejaron 556 muertos contra 44 decesos en el 2017. Pues ahí tiene usted, fue un año letal precisamente por los avionazos. El periódico Excelsior, el periódico de la vida nacional, Arturo Saldívar, presidente de la Corte, ofrece defender autonomía judicial. Ya es la nota que ya le comentamos. Desatan cacería por asesino de niña en el Valle de Chalco, también una nota que ya le comentábamos. Y lanzan spot para unirse a la Guardia Civil, algo que bueno, ha desatado un poco de polémica, no tanta polémica ya como se esperaba, y bueno, ya a lo que va, más allá de comentarios, ya se lanza el spot para unirse a la Guardia Civil. Ahora no pienso en candidatura, Barbosa. Ay, qué mentiroso, se está repuesto para ser otra vez el candidato para la gobernatura de Puebla. Pero bueno, dice Barbosa que ahora no piensa en la candidatura. Sube el costo de licencias y actas. Esto porque bueno, subieron impuestos y trámites allá en la Ciudad de México. Y bueno, no solo los trámites, las multas de tránsito, por ejemplo, allá en la Ciudad de México, se duplicaron y se triplicaron en muchos casos. Y bueno, levantan alerta, pero aunque la contingencia regional se suspendió, ayer por la mañana así lucía la Ciudad de México. Fíjese usted, ya levantaron la alerta y bueno, uno no puede ver casi nada. Bueno, pues ahí tiene usted, cambian receta a médico en tu casa. Al señalar fallas en el programa como burocracia excesiva, Claudia Sheinbaum anunció que ahora se enfocará en atender alrededor de 200,000 adultos mayores. Bueno, pues ahí tiene usted, este es el periódico Excelsior y bueno, el periódico Milenio. Aún sin legislación, reclutan ya para la Guardia Nacional. Y bueno, también una fotografía de la toma del presidente precisamente del Poder Judicial. Y bueno, ni Trump ni demócratas ceden en muro. Van 12 días de cierre de gobierno de Estados Unidos. Y bueno, también una fotografía de esta cacería de vecinos que se dio allá en el Valle de Chalco.
Reina confusión en gasolineras de la frontera por las tarifas. Pues sí, unas ya bajaron, otras todavía no. Y bueno, un poco de confusión. Ojalá y tuviéramos nosotros esa confusión aquí en Quintana Roo, de no saber cuál gasolinera ya bajó más que la otra, ¿no? Bonita confusión cuando es hacia la baja, una confusión que no nos gusta tanto cuando es hasta hacia la alta. Y mira, Xipe Tolec hallan en Puebla primer templo dedicado al desollado. Pues ahí tiene usted en México con la riqueza prehispánica que tiene, todavía da para que se sigan descubriendo todos estos vestigios precisamente de las culturas indígenas de nuestro país. Y bueno, ahí tiene usted, ahí está Xipe Totec, que es precisamente este templo dedicado al desollado. Pues ahí tiene usted, estas son las primeras planas de los periódicos nacionales. Ahora vamos a ir a una pequeña pausa y volvemos con ustedes. Luces TV. Luces del siglo. 15 años de periodismo responsable. Un espacio donde la verdad y las noticias se unen para brindar toda la información que interesa. Luces del siglo. Periodismo de verdad. Hoy, en Entre Muros, Frida Escobedo, talento en ascenso. Me acuerdo mucho que fui a ver una exposición de Emilio Ambas cuando estaba muy chica. Y sí, me llamaba muchísimo la atención, me gustaba mucho lo que hacía. Pero no tenía esta conciencia como de, voy a ser yo arquitecta. No fue una decisión demasiado pensada. En realidad siempre tenía interés por algo creativo, artes, diseño. Pensaba que artes plásticas tal vez era algo que te exponía un poquito y la arquitectura tiene una parte en la que te cobijas tras tener que resolver un tema práctico. Y me encantó, o sea, la primera semana me quedé. Y yo nunca trabajé para ningún despacho de arquitectura. Tuve que empezar haciendo cosas pequeñas, o sea, uno es el que proyecta, dibuja, va a comprar el material, paga la raya, convence al cliente. Sí hay momentos en donde uno tiene que probarse como alguien que sabe de lo que está hablando. Me gusta que ahora no estamos haciendo diferencias entre lo importante que es diseñar una pequeña plaza o un hotel, de pronto hacer una intervención en un pabellón, en un parque. Cosas muy pequeñas son las que nos han llevado a otras más grandes. Entonces sí se vuelven esas pequeñas piezas las que generan las grandes preguntas que después están recurrentes en varias de las siguientes obras. Lo que diseñamos como espacio íntimo afecta a lo público y cuando diseñamos lo público eso afecta a lo privado. Todo está relacionado, no hay proyectos chicos. Es un reto importante porque bueno, es un pabellón que se hace cada año y ha habido muchos nombres importantes haciéndolo.
tiene que expresar cómo hacemos la arquitectura en la oficina, cuáles son las cosas que nos importan. Las preguntas de cómo definimos los humanos, el tiempo y el espacio, qué puede expresar un pabellón con esa idea. Está en Londres, y Londres es por donde pasa, o el meridiano de Greenwich, que es la que mide pues cómo hacemos nuestros movimientos económicos, cómo se mueven mercancías, cómo nos movemos nosotros en el espacio y en el tiempo a través de esta línea abstracta. Son oportunidades, creo, para hacerse preguntas que en otro tipo de proyectos no se podrían hacer. A mí me pareció una oportunidad genial. ¿Qué me inspira? Me inspira a platicar con mis amigos. Me inspiran los libros. Me inspira a viajar. Caminar en la calle y ver nada más la vida que pasa y cómo pasa. Las veo como parte de esto que es vivir siendo arquitecto. Para mí es un lenguaje a partir del cual yo puedo entender el mundo que me rodea, pero pues también me permite expresarme. Es un retrato de un momento específico, pero eso sucede con la arquitectura que diseñan los arquitectos o la arquitectura que se hace sin arquitecto. El poder, claro, es comunicar toda una serie de ideales que se convierten después en una identidad cultural. Los arquitectos estamos encargados de generar un mejor ambiente. Somos una parte pequeña de esa suma de cosas que hacen que tengamos una mejor calidad de vida. Pues si uno tiene esa conciencia de que se vuelve entonces una gran responsabilidad, pues entonces los espacios van a ser de calidad. Luces al mediodía. Una pausa para encontrarse con la información más importante de la jornada. Luces al mediodía. Lunes a viernes a la 1 de la tarde. Luces TV. El primer canal de noticias del sureste mexicano. El primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces TV. Contra todos los pronósticos, ya veía usted ahorita en su pantalla, el dólar ha venido bajando. Y mire que enero normalmente, ya sabes, cuando todos los precios suben, y en diciembre nos decían, pues de una vez esto, o nosotros pensábamos, vamos a comprar de una vez esto porque en diciembre seguro va a costar más. Y bueno, esto se daba precisamente porque en diciembre venía una serie de incrementos de precios, ¿no? De impuestos, de gasolina, de muchas situaciones que ya era normal que en enero subían. Y mire usted, los precios han estado estables, no se han hablado de aumentos.
Y bueno, el dólar, contrario a lo que se preveía, pues ha estado bajando en un momento de presión natural, que es siempre la cuesta de enero. ¿Se acuerda usted que decían la cuesta de enero? Bueno, pues resulta que el dólar hoy está yendo a la baja, después de que tuvo mucha presión, precisamente por la especulación, que esperaba que se iba a venir una alzada de precios precisamente en enero. Esta no se da, y el precio del dólar, contrario a lo que se especulaba, ha estado bajando, y bueno, con esto probablemente se empiecen a calmar los mercados, y esperemos que ahora se vuelva un círculo virtuoso que empiece a permitir a que todos se tranquilicen, y entonces el dólar baje todavía un poco más. Y bueno, de todas maneras, para nadie es secreto que la economía, bueno, precisamente por la delincuencia y por tanta turbulencia política que ha tenido este país, bueno, pues las finanzas no han estado como uno quisiera. Y es una paradoja, porque fíjese usted que los números, en el caso de Quintana Roo, de nuestra principal industria, que es la hotelería, bueno, los números están arriba. La ocupación en diciembre a lo largo y ancho del estado estuvo, bueno, pero casi al 100% en muchos lugares, y aún así tenemos que hablar de una economía floja, de una economía como que no cuaja. Y bueno, no en balde, en Cancún, por ejemplo, se han visto pues que se cierran muchos negocios, y lo vemos en la zona centro, como pasa uno y hay negocios cerrados. Y bueno, obviamente que por ejemplo, aquí tenemos unas gráficas comparativas de algunos ejemplos, pero además de algunos ejemplos significativos por lo que implican. Entonces, por ejemplo, las librerías en Cancún, de 79, ahora solo hay 45. Fíjese usted qué tristeza, ¿no? Los gimnasios, había 214 gimnasios y ahora solo hay 184. Los bares, había 614, hasta los bares han venido a menos, ahora solo hay 514. Pero vea usted la diferencia, 514 bares, solo 184 gimnasios y 45 librerías. Esto habla mucho de lo que somos como sociedad. Duplican bares a los gimnasios. Vamos a esta nota. En el municipio de Benito Juárez es más fácil encontrar un lugar para beber alcohol que hacer ejercicio o comprar libros. De acuerdo con datos de la Dirección de Ingresos del Ayuntamiento, obtenidos a través de una solicitud de información, indican que hay 514 bares registrados frente a 184 gimnasios y 45 librerías, todos dados de alta formalmente. Los números son presentados con base en la información generada en el Sistema Integral Municipal, según la Dirección de Ingresos de Benito Juárez. Además de que en cuanto a giros en específico de gimnasios, se registraron o abrieron formalmente en el municipio un total de 60 en los últimos 3 años. Sin embargo, una solicitud similar hecha a la Dirección General de la Unidad de Vinculación, de Transparencia y Acceso a la Información Pública, UBTAIP, en el 2015 señala que había 214 gimnasios registrados, lo que significa que de ese año al 2018 cerraron 30 negocios de este giro. También hubo cierres en otros giros. En 2015, la Dirección de Ingresos indicó que había 614 bares registrados, 3 años después hay 100 menos, un cierre del 16% de los negocios en ese tiempo, mientras que las librerías pasaron de ser 79 a ser 34 menos en el 2018, una reducción del 43%. Bueno, ahí tiene usted, y bueno, sí hay que hacer la observación, obviamente, de que somos un centro turístico y que bueno, la gente también viene a buscar esparcimiento, a relajarse, y también, bueno, hay una razón de ser por la que hay y habrá seguramente muchos más bares en la ciudad que librerías. La gente viene a relajarse, no a comprar libros, pero de todas maneras sí llama la atención que, bueno, las librerías que teníamos 79 en Quintana Roo ahora hayan decrecido. Bueno, estoy hablando de 79 en Cancún, hayan decrecido de 79 a 45. Pero bueno, ligado precisamente a este tema, allá en Chetumal ordenarán la venta de alcohol. Vamos a la nota.
La reforma a la ley sobre venta y consumo de bebidas alcohólicas garantiza verdadera certeza jurídica y seguridad a propietarios y consumidores. Por irregularidades y pago de favores durante administraciones anteriores, miles de establecimientos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas operaron de manera irregular. Durante el pasado periodo extraordinario de sesiones, la 15ª legislatura modificó la citada normatividad. La directora de licencias de vías alcohólicas, Laila Flores Terrazas, indicó que ahora se regulará la operación de 11.680 patentes. Anteriormente, las normas no clarificaban el funcionamiento de tales giros. Existían los conceptos de piano bar, karaoke, restaurantes y más, que no especifican horarios y operatividad, lo que impide regularles, señaló. Con la reforma a la ley de bebidas alcohólicas solo quedaron 3 conceptos: restaurante, restaurante bar y bar. En función de ellos se delimitará los horarios y operación. El horario ordinario abarca hasta las 23 horas, en tanto que el extendido hasta las 3 horas. De este modo, en coordinación con la Secretaría Estatal de Seguridad Pública, CESP, se brindarán las condiciones de operación. Paralelamente, la reforma permitirá ubicar las zonas de mayor incidencia de riesgo para fortalecer la presencia policíaca. Al mismo tiempo, los empresarios quedan obligados a prestar condiciones de seguridad al interior de los establecimientos. La directora de licencias de vías alcohólicas señaló que no se restará a los ayuntamientos la facultad de cobrar por la operación de estos giros. Solamente se clarificarán los procedimientos de operación. El ayuntamiento deberá reajustar el tabulador de acuerdo a la normatividad actualizada con base a los esquemas de transparencia, refirió. El gobierno del estado continuará con la facultad para otorgar las patentes. Si hay condiciones, se autoriza y el ayuntamiento cobra. Solamente se trata de dar garantías de seguridad a empresarios y contribuyentes, insistió. Así, en caso de incidentes, el propietario no será sujeto a clausura inmediata. Indicó que en la entidad existen 11.680 licencias de patente, pero activas son aproximadamente 9.000. Hay 13 en proceso de revocación. Pues ahí está. Si ve usted estas imágenes, sí dicen que el alcohol lo afloja todo. Además, tenemos aquí en Quintana Roo a expertos aflojadores, porque bueno, le dan su piquetito, le dan su agitadita, le ponen la sal por el cuello, por la espalda, en fin, definitivamente el alcohol afloja todo. Y bueno, fíjese usted que, bueno, ahí viene otro nuevo escándalo. Esta Angélica Rivera, ex primera dama de la nación, bueno, y involucrada precisamente con el escándalo de la Casa Blanca allá en la Ciudad de México, bueno, pues ahora viene también, empieza a envolverse en otro aparente escándalo, porque aparentemente tiene otra Casa Blanca, nada más que ahora ya cerca de Hollywood, en el estado de California, y bueno, esto empieza precisamente a salir a la luz. Vamos a ver qué nos dicen de este tema. Usuarios de redes sociales polemizaron por la residencia que supuestamente Angélica Rivera se compró en Los Ángeles, California. De acuerdo con la revista TV Notas, la esposa del expresidente Enrique Peña Nieto adquirió una casa con valor superior a los 63 millones de pesos en la avenida Highland, cerca de Hollywood, a la cual se habría mudado el pasado 12 de diciembre. La casa tiene una extensión de 1,000 metros cuadrados y cuenta con 5 recámaras, 4 baños completos, una sala de grandes dimensiones, patio trasero y delantero. Además, según la publicación, ella contaría con un grupo de guardaespaldas. El medio aseguró que Rivera decidió mudarse a Los Ángeles con el propósito de alejarse de México tras los intensos 6 años que vivió como primera dama, y otro de los motivos es que su hija Sofía Castro estudia actuación en Estados Unidos y planea comenzar una carrera en Hollywood, por lo que busca estar cerca de ella. Hay mucha gente que no la quiere, que la odia, y en las redes sociales todavía la siguen atacando, así que también por eso decidió alejarse, citó la revista a una fuente anónima. Dicha información desató críticas y especulaciones en redes sociales, pues los internautas cuestionan la procedencia de los recursos para comprar esa mansión. Se asegura que en esa zona se paga un predial de hasta 768,000 pesos al año y su renta está cotizada en 140,000. Fuentes cercanas confirmaron que la Gaviota y Peña Nieto no viven juntos, sin embargo desconocen si están separados de manera formal. Por la noche, a través de una publicación en su perfil oficial de Facebook, Rivera negó la información relacionada con la compra de la casa, pero no contradijo la información acerca de que ahí está viviendo. A la opinión pública, en relación al artículo publicado por la revista TV Notas, la información que dio es falsa. La casa que mencionan es rentada por el papá de mis hijas por sus actividades de estudio y trabajo, afirmó.
Pues ahí tiene usted. Ya tenemos, parece ser que ya tenemos Casa Blanca ya cerca de Hollywood, porque no está precisamente enclavado en Hollywood, sino cerca de Hollywood. Y digo tenemos porque, bueno, pues de dónde salió el dinero para comprar esa casa. Pero pues es cuestión de paciencia. Ya ve que ahí estaba Angélica Rivera en Los Pinos y ahora pues ya cualquiera puede entrar. Pues quién quita y en el futuro esa Casa Blanca de allá de Hollywood abre las puertas para que todos los mexicanos vayamos. Que por cierto sería muy interesante si todas esas obras de arte que se perdieron de la Casa de Los Pinos no aparecen allá en esta Casa Blanca en California. Todos estos tesoros propiedad de la nación que, bueno, se llevó, se confundió seguramente la ex primera dama Angélica Rivera y, bueno, a lo mejor reaparecen por allá. Ya será tema, ¿por qué no? Ya que está cerca de Hollywood, de alguna película. Ahora que tenemos a nuestros directores mexicanos estrellas, pues igual y hacemos un día una película de cómo aparecieron este patrimonio de los mexicanos allá en esta casa. Y bueno, fíjese usted que la extorsión, que ese es un tema que, bueno, hace que uno tuerza la boca, pero desgraciadamente es una realidad y es una realidad que tenemos que ir afrontando. La extorsión abruma a los empresarios y fíjese usted que el 55% de empresas sufrió extorsión en Quintana Roo. No estamos en una ciudad de primer mundo. Si llegaran 3 empresarios diferentes a decir, oye, nos están extorsionando, causaría una alerta, ¿no? Si dijeran el 3% se están siendo extorsionados, el 5% ya sería una alerta roja en serio, ¿no? De decir, están extorsionando a los empresarios. Pues en Quintana Roo, el 55% de las empresas sufrió extorsión con datos al cierre de noviembre de 2018. Vamos a enterarnos de todo el tema. A pesar de haber registrado una disminución del 4.5% en materia de extorsión a empresas afiliadas a la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, respecto al mes de julio, el delito preocupa a empresarios, pues durante el mes de noviembre, un total de 55.7% de las industrias sufrió extorsión. De acuerdo con el informe emitido por la dependencia a través de una encuesta interna a miembros del organismo, Data Coparmex, el estado de Quintana Roo se encuentra entre las 22 entidades con un porcentaje de extorsión superior al 50%, lo cual no solo preocupa al gremio, sino que pone en riesgo la operación de las empresas, aseguró Adrián López Sánchez, presidente de Coparmex. Si bien el estado se encuentra entre los mejores evaluados en la generación de empleos, según Data Coparmex, la inseguridad que sufren las empresas por el delito de extorsión es una constante que se vive y afecta en el funcionamiento y operabilidad, declaró López Sánchez. El informe está basado en la victimización criminal a la que se enfrentan los empresarios. En específico, mide el porcentaje de empresas Coparmex que han sido víctimas del delito en el último año. El indicador proporciona una medida del grado de criminalidad al que están expuestas las empresas para operar. A pesar de la disminución en el delito, la entidad no ha podido ubicarse todavía por debajo del índice menor registrado durante el mes de febrero, en donde el 54.4% de las empresas fue víctima de dichos actos delictivos. Y mire usted, uno de los datos que más nos va a ir diciendo precisamente si la inseguridad se está logrando abatir, sobre todo ahora también con la esperanza que hay en Quintana Roo con esta reestructuración de la Policía Estatal y este mando único que ya se empieza a dar en diferentes municipios de la entidad, va a ser muy interesante a fines de este año o en un año que estemos comentando precisamente las estadísticas que se hayan dado en el 2019, estar viendo y comparando precisamente si todas estas cifras de criminalidad, de asesinatos, de extorsiones, de secuestros, se empiezan a venir para abajo, porque bueno, ahora sí se han dado cambios fundamentales en la estructura
y estamos positivos algunos o con la esperanza de que empecemos a los meses a ver cambios, porque antes siempre se hablaba de cambio, pero sin cambio de estructuras, y si las estructuras son las mismas y los infiltrados y los manejos precisamente de las corporaciones policíacas seguían siendo los mismos, ¿por qué iba a cambiar el resultado? Eso es ilógico. Pero cuando ya se dio un cambio en las estructuras, por lo menos en la estatal y en Benito Juárez, que también ya se permitió precisamente la actuación de este mando único, pues estamos positivos y esperanzados en que empecemos a ver un cambio precisamente en estas cifras. Y mire, indagarán cuentas de Perla Atún. Esto allá precisamente nos dicen que se van a indagar sus cuentas y vamos a oír a qué se refiere. Luego de una revisión, la actual administración de Cozumel detectó irregularidades de la gestión anterior encabezada por la expanista Perla Atún Pech. El presidente municipal de la isla, Pedro Joaquín del Bois, aseguró que fueron encontradas varias anomalías en distintas direcciones. El político priista afirmó que tan solo en una dirección 30 millones de pesos no fueron justificados. La indagatoria del caso pasará a manos de la Auditoría Superior de Quintana Roo y también se dio parte a la Secretaría de la Contraloría Estatal. Desde el pasado 11 de octubre, unos días después de tomar posesión, el alcalde denunció presuntos gastos sin comprobar y un gasto en nómina superior a los 20 millones de pesos. Asimismo, aseveró que no les fue entregada a tiempo la información financiera y contable durante el proceso de entrega-recepción. La rivalidad entre los dos personajes se desató desde la contienda electoral, en la cual la expresidenta municipal buscaba la reelección a través de la alianza PAN-PRD Movimiento Ciudadano. Días antes de iniciar el proceso de entrega de la administración, Perla Atún mandó quitar una glorieta con una placa honorífica a Pedro Joaquín Caldwell, padre del actual mandatario municipal. Ya en el actual gobierno de Joaquín del Bois, Perla Atún se enfrentó con el alcalde durante una sesión de cabildo en la que se aprobó un refinanciamiento de deuda, por el cual ella votó en contra en su papel de regidora de oposición. Mire, qué bueno que se les revisen las cuentas a todos, pero después de ver la rivalidad que hubo precisamente entre Carlos Joaquín de Bois y Perla Atún, y de que ella mandó a quitar una glorieta y una placa conmemorativa precisamente del padre del actual hoy presidente municipal, pues no sé, definitivamente hay un tufito ahí de revancha, y bueno, no que nos gusten que se investiguen las cuentas, pero aquí en Cozumel como que huele un poquito a revancha. Ojalá y Pedro Joaquín de Bois no, en esta carrera política que inicia, no se empiece a manchar con este tipo de revanchismos, porque digo, ojalá y nos revisaran las cuentas aquí de el expresidente municipal de Benito Juárez, el verde ecologista, que salió porque precisamente hemos visto muchísimas irregularidades. Y mire usted, cuando son amiguitos no pasa nada. Aquí en Benito Juárez nadie nos ha hablado nada de revisión de las cuentas del señor Estrada, de Remberto Estrada, pero ahí que hubo un revanchismo y que si ya me quitaste la glorieta de mi papá, ahí luego, ¿no? Entonces ojalá y esto sea muy transparente. Qué bueno que se revise, pero que sea muy transparente, porque sí tiene un tufito ahí de revanchismo político. Bueno, pues mire usted, así arrancan precisamente la cuestión de los salarios mínimos allá en el norte, en la franja fronteriza. Estos son los oficios con mayor salario mínimo para el 2019. Se prevé que en el mediano plazo esto pueda impulsar el consumo y mejorar el dinamismo económico, sobre todo en la frontera norte, donde las empresas además se beneficiarán de incentivos fiscales. Y es que mire usted, por ejemplo, en la frontera norte, ahora con el aumento del salario mínimo, el trabajo de técnico en trabajo social, 176.72 pesos. En el resto del país, un técnico en trabajo social, su sueldo mínimo al día sería de 136.48 pesos. El de mecánico automotriz, muy similar, 176 pesos con 72 centavos en la frontera norte, 125 en el resto del país. El chofer de carga general, 176.72, o sea, todos los de la frontera norte son 176.72, el chofer de carga general, en el resto del país 124, el cocinero en el resto del país 122, el operador de maquinaria agrícola 121, y así se va la lista hasta llegar a soldador, que tiene en el resto del país 119 y en la frontera norte 176. Pero mire usted, sigue siendo
aunque ya hubo este aumento tan significativo en la frontera norte, siguen siendo realmente, y hablando en plata, sueldos muy bajos. En Quintana Roo, pues por eso viene más gente a Quintana Roo que a la frontera norte. En Quintana Roo, el salario mínimo de cualquiera de estos es muy superior a lo que se está pagando allá en la frontera norte. Entonces, bueno, qué bueno que se haya incrementado, porque es una base, pero todavía siguen siendo, la verdad, muy bajos. Van por estaciones. Los grupos Aeropuertos del Sureste y Vidanta participarán en la construcción de estaciones para el Tren Maya, confirmó Fonatur. Ahí tiene usted. Bueno, esto sigue viento en popa. Ya están viendo y quiénes van a... No solo están viendo quién van a construir estas estaciones, sino ya lo confirmó Fonatur. O sea que eso está cuajando. Y mire usted, cumple DIF con desayunadores con el fin de contribuir a la seguridad alimentaria de la población escolar en situación de vulnerabilidad y combatir la desigualdad. En lo que va de la actual administración, el sistema DIF Quintana Roo ha entregado utensilios de cocina y mobiliario para 56 desayunadores escolares en beneficio de 6.534 pequeños de nivel básico, esto en 7 municipios de la entidad. Y bueno, pues qué bueno que pues para poder aprender y estudiar tienen que estar pues bien desayunados y bien comidos y para que puedan crecer, pero sobre todo sí queda completamente probado que si se van a la escuela sin comer, pues no aprenden igual, no rinden igual. Así es que bueno, pues qué bueno que el DIF estatal esté cumpliendo y ojalá y lo siga haciendo y siga aumentando el número de niños que gracias a este apoyo que se le da a estos desayunadores puedan precisamente ellos tener acceso a estos desayunos. Pues ahí tiene usted, este es Luces del Siglo, precisamente en su primera plana. Y mire, en un pequeño recorrido de las portadas de los periódicos locales, el Quequi de Quintana Roo dice en el abandono Playa del Carmen, y bueno, sí tiene unas gráficas que sí se ven terroríficas de Playa del Carmen, De veras, mire, se tenía mucha esperanza en este cambio de gobierno allá en Playa del Carmen, y no se está viendo claro. Y bueno, novedades de Quintana Roo. Asfixian a Benito Juárez 118 zonas con marginación. Aun cuando no hay reserva territorial, continúa la llegada de más familias al destino, que en un año provocó la creación de 19 sitios que ahora presentan gran rezago social. Y es que la gente es libre de venir y de ir a donde quiera, pero no es libre de asentarse donde quiera. Y ahí sí las autoridades, y bueno, ya es una costumbre por cuestiones políticas en este estado, dejarlos porque luego buscan ver si los convencen de que los apoyen a ellos y los van dejando y se van creando verdaderos problemas sociales. Así es que cada quien puede venir y puede transitar, pero la autoridad tiene que ser firme y no permitir que se asienten irregularmente donde no se pueden asentar, donde son o terrenos municipales o terrenos de particulares y no pueden llegar. La autoridad tiene que ejercerse y decir, aquí no puedes estar. Eres libre de venir a Quintana Roo si quieres, pero si no tienes con qué venir, con qué llegar, rentar un lugar para poder estar e iniciar una nueva vida, no puedes llegar y ponerte en el camellón, ¿verdad? No puedes llegar y ponerte en cualquier lugar. Un problema que hay que atender porque si no va a ser el cuento de nunca acabar. La verdad aquí de Quintana Roo, impuesto al hospedaje sin privilegios, dice en su primera plana. Y dice, con la entrada en vigor de las reformas de la ley del impuesto al hospedaje, se espera superar los 47 millones de pesos recaudados el año pasado en la plataforma digital Airbnb. Asilos y hospitales están exentos de pago. Uy, ahora vamos a empezar a ver hoteles que tengan un letrerote arriba que diga hospital. Fue broma. Bueno, por esto de Quintana Roo, dice, meta alcanzada. Cancún inició el 2019 con una ocupación general del 90% en sus casi 36,000 habitaciones. Predominó el sistema todo incluido de 4 estrellas con el 95%, misma cifra que lograron los hoteles del centro en plan europeo. Presencia masiva de vacacionistas en playas y plazas comerciales, repunte en tours, Chichén Itzá, Tulum y parques temáticos. Y mire usted, con del hospedaje precisamente a través de plataformas digitales, no sé si lo notó usted, pero ya habíamos
El turismo, y voy a hablar específicamente de Cancún, hace 30 años, usted veía a los turistas caminando por el centro de la ciudad. O sea, estaban en su hotel, estaban en su playa, pero en las noches venían, visitaban el centro de la ciudad, comían en restaurantes, en fin, había un bullicio, tipo lo que se da en Playa del Carmen hoy en día. La gente venía, quería conocer el centro, y bueno, aquí venían, aquí estaban también las tiendas de perfumes, de todo en las avenidas, no solo en centros comerciales, lo que le daba vida y bullicio precisamente al centro de la ciudad. Y bueno, poco a poco, el todo incluido fue acaparando ese turismo, lo fue secuestrando, por decirlo de alguna manera, y bueno, fue matando a industrias. Bueno, tuvieron menos chamba los taxistas que transportaban a toda esa gente de ahí de regreso, los restaurantes y las tiendas del centro se empezaron a morir, y cada vez, a pesar de que nos hablaban de que había un 100% de turismo en nuestra ciudad, cada vez veíamos a menos gentes, a menos personas, a menos gente caminando por las calles del centro. Pero si usted nota, los centros comerciales en estas vacaciones de diciembre, los centros comerciales estuvieron mucho más gente, se vio muchísimo más turismo transitando precisamente por las calles del centro. Usted los vio caminando, turismo nacional y turismo extranjero. ¿Por qué? Por ya el alto crecimiento que ha tenido precisamente el turismo a través de plataformas y la renta de casas y departamentos y recámaras incluso en residencias particulares. Y esto le empieza a dar vida precisamente al centro de la ciudad, a comercios que se quedan en estas casas particulares. Y usted ve las cifras, nos están hablando de las cifras de los hoteles, y los hoteles estuvieron al 90-95%, igual o más ocupación que el año pasado. Entonces, ¿de qué nos hablan los hoteleros cuando se asustan y se preocupan de que no, las plataformas y que no debe ser, que claramente se ve que le tienen miedo, cuando es algo que nos enriquece a todos y a ellos no les afecta? Qué bueno que se regularicen muchas situaciones, pero que no se vea como un enemigo, que no se trate de matar, que no se creen impuestos excesivos ni registros excesivos de que tienes que estar registrado como hotel. Oye, pues si yo rento un cuartito cada vez que hay una temporada alta, rento un cuarto en mi casa para ayudarme. No, tienes que estar registrado como prestador de servicios y tienes que tener licencia de funcionamiento. Todo eso va a empezar a matar algo que claramente da frutos positivos a las ciudades. Ojalá y lo entendamos, y no voy a decir que las autoridades lo entiendan, porque las autoridades luego no entienden. Lo tenemos que entender nosotros los ciudadanos, lo tenemos que asumir y lo tenemos que exigir. Porque definitivamente vemos cómo empieza a florecer algo que estaba ya muy muerto y que empieza a florecer gracias a las plataformas, e insisto, y ni siquiera afecta a la industria hotelera. Y mire usted, aunque la afectara, porque somos libres, ellos pueden hacerse un negocio, ¿por qué los ciudadanos no? Pero bueno, ni siquiera lo afecta, ni siquiera entramos en esa controversia de competencia, sino que hay para todos y nos beneficia a todos. De veras que esta nueva tendencia que nace en nuestro estado, que es precisamente de vocación turística, lo tenemos que entender todos y defender todos, y no dejar que algunos políticos influenciados precisamente por los hoteleros, que no sé por qué le tienen miedo a las plataformas, precisamente de este tipo, vayan a empezar a presionar y a poner candados que no van a beneficiar a nadie. Vamos a una pausa y regresamos. Nido de víboras. Ya entrados en 2019, permítame hacerle una pregunta. ¿Cómo van sus propósitos de año nuevo? Porque algunas personas los tienen bien claritos y ya se les queman las habas para verlos hechos realidad. Es el caso de Jesús Cetina Tejero, de oficio diputado local, cuyo contrato de trabajo expira este año y por el cual ya anda viendo de negociar una extensión y así asegurar el sustento por un ratito más. Faltará ver si sus patrones, que son los votantes, le conceden el deseo, pero la lucha le hará, eso que ni qué. Solo que antes deberá convencer a esa empresa de outsourcing, mejor conocida como Partido Acción Nacional, para que lo respalde en sus aspiraciones, ya que no
ser el único que querrá apartar silla en el Congreso del Estado. La competencia se augura interesante, pues será la primera vez que los H diputados opten por la reelección, de modo que espere ver caras familiares y recicladas junto a las tradicionales novedades que surgen de vez en cuando y que en su mayoría no pasan de petardos de ocasión. La idea de la reelección, contrario a lo que postulaba don Francisco Indalecio Madero, busca dar continuidad a las labores hechas para evitar ese constante comenzar de nuevo que se da cada nuevo Congreso o gobierno, aunque también entraña la posibilidad de enquistar a parásitos que con sus desmanes y malas mañas provoquen que vuelva a valorarse aquello de sufragio efectivo o no reelección que esgrimía don Madero. Esperemos que Cetina Tejero y todos los otros diputados que quieran ser elegidos de nueva cuenta se apliquen y demuestren que merecen la renovación. La destitución de Lord Papi, alias Luis Espadas Cardín, un no tan humilde trabajador de la Secretaría del Trabajo, que se sintió la mamá de Tarzán y quiso hacer valer su cargo para zafarse de una vulgar multa de tránsito, debe ser más que una anécdota, porque tal tipo de comportamiento, por el que cualquier personaje de medio pelo se marea con apenas subirse a un ladrillo, resulta inaceptable si queremos avanzar como sociedad. Claro que se trata de un solo caso que fue visible gracias a las redes sociales, porque de seguro hay muchos otros que pasan desapercibidos, pero es bueno que se difundan, no tanto por ánimo de hacer polvo de la piedra desmoronada, sino por aquello de lo digo Pedro para que lo escuches Juan. Los cargos públicos son un trabajo como cualquier otro y no una licencia para creerse parido por los dioses, algo que suele ocurrirle a muchos que entran al servicio público federal o estatal. Y por cierto, hoy 3 de enero es el Día Mundial de los Pingüinos, dato que en realidad no viene al caso en el contexto del Caribe mexicano, pero que resulta curioso cuando menos, ¿no le parece? Luces TV. Luces del siglo. 15 años de periodismo responsable. Un espacio donde la verdad y las noticias se unen para brindar toda la información que interesa. Luces del siglo. Periodismo de verdad. El primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces TV. Luces al mediodía. Una pausa para encontrarse con la información más importante de la jornada. Luces al mediodía. Lunes a viernes a la 1 de la tarde. Luces TV. El primer canal de noticias del sureste mexicano. La mañana, con Norma Madero y Rodrigo Tello. Noticias, reportajes y opinión para comenzar el día bien informado. Una cita con la verdad. Luces TV. El primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces TV. El primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces TV.
El ascenso MX incluyó al defensor Ernesto Reyes en el once ideal de la Apertura 2018. El futbolista originario de Felipe Carrillo Puerto jugó su sexto torneo consecutivo con el Atlante, con el que disputó 1.209 minutos y fue titular en 13 de 14 encuentros de la fase regular, en los cuales anotó un gol. En otras noticias, el tenista español Rafael Nadal anunció que deja el torneo de Brisbane debido a una lesión en su pierna izquierda. Nadal, el número 2 del mundo, ya había entrenado 2 días antes e iba a disputar este martes un juego contra Wilfred Tsonga. El tenista español volverá a la actividad hasta el Open de Australia el 14 de enero. Y para terminar, luego de que venciera el plazo para que la Agencia Antidopaje de Rusia entregara muestras y datos de su laboratorio en Moscú, la Agencia Mundial Antidopaje denunció que los rusos perjudicaron la revisión de las muestras. Una misión de la agencia se reunirá para evaluar si mantienen el castigo a los rusos. Predicciones de Lord Canalla. En una época donde los polos de la Tierra se están invirtiendo, las mariposas monarcas ya no van a Michoacán por el clima de inseguridad. Los capitales golondrinos no migran por miedo al populismo. Y los patos le tiran a las escopetas. Se avizora, según nuestra bola de cristal, un triunfo del PRI en su larga lucha contra la corrupción, matando a la mayoría de los integrantes de su dirección nacional, más exgobernadores y algún expresidente, a una visita permanente a algún penal de la República Mexicana. Si antes no son extraditados. Bueno, pues ahí tiene usted. Los patos le tiran a las escopetas y mire que si lo hemos visto precisamente en las cámaras de senadores y diputados, a todos los expriistas y panistas, a los prianistas, que fueron precisamente los que subieron los precios de gasolina, los que permitieron el huachicoleo, los que permitieron la inseguridad, y ahora son los que reclaman que precisamente todo esto cambie. Es un cinismo de veras brutal, y le apuestan precisamente a la falta de memoria y a la ignorancia de la población. Ellos son los autores intelectuales y materiales precisamente de la debacle de este país, y ahora son los primeros en reclamar. Y bueno, se acerca Roberto Borge a Quintana Roo. El 18 de enero podría decidirse su traslado a Quintana Roo. Se le hará una prueba grafoscópica para determinar si falsificó firmas. La fiscal especializada en combate a la corrupción, Rosaura Villanueva Arzápalo, confió en demostrar que el exgobernador Roberto Borge Angulo incurrió en irregularidades al promover un amparo encaminado a evitar su extradición. El próximo 18 del presente se desarrollará la audiencia en el CEFEREPSI de Morelos para determinar, con base al dictamen que emita un perito grafoscopista, respecto a la posible falsificación de firmas. En tanto, se analiza el expediente de extradición para continuar con el proceso judicial paralelo. Hace un mes debió desarrollarse la audiencia, pero la defensa de Borge Angulo la rechazó. La fiscal anticorrupción informó que el próximo 18 del presente se desarrollará la prueba grafoscópica y de comprobarse hubo falsificación de firmas se iniciará un nuevo procedimiento legal. Y es que el exgobernador de Quintana Roo promovió que la audiencia se desarrolle a través de medios electrónicos, lo cual es combatido para hacerle presencial. Estudiamos y analizamos la posibilidad de hacerle comparecer en el estado el próximo 18 de enero, refirió. Aunque la falta de uniformidad de criterios entre las autoridades federales complica el deslinde de responsabilidades. Nos enfrentamos a grandes monstruos como es la defensa de Borge Angulo y nos complica que las autoridades federales no actúan con los mismos criterios. Evitamos dar información porque tiene ojos y oídos en varias partes, expuso. Villanueva Arzápalo consideró determinante los resultados de la prueba grafoscópica, pues de comprobarse la falsificación de firmas podría iniciarse el proceso de la Fiscalía General del Estado, FGE. Asimismo, reiteró que coadyuva con la Procuraduría General de la República
República, PGR, en este proceso. Debe recordarse que el exgobernador de Quintana Roo fue detenido en el aeropuerto de Panamá el 4 de junio del 2017. El 4 de enero del año pasado fue extraditado a México. Se le imputan los presuntos delitos de aprovechamiento ilícito del poder, desempeño irregular de la función pública y peculado. La PGR le ha asegurado 321 terrenos que enajenó de manera ilegal a Quintana Roo. Pues muy bien, ahí tiene usted. Roberto Borges podría llegar nuevamente a Quintana Roo. Y bueno, alza a mano para reelegirse el diputado panista Jesús Cetina. Mire, llama mucho la atención que los representantes sociales alcen la mano de yo quiero, cuando debería ser completamente al revés. Debería ser la sociedad diciéndole, oye, nosotros te queremos, hiciste muy buen trabajo, quisiéramos apoyarte, queremos que vuelvas a reelegirte. Y aquí es al revés, ellos son los que quieren y luego tratan de convencer, cuando debería ser primero convences y después la gente te quiere. Vamos a la nota. A 3 días del inicio del proceso electoral 2019, el diputado del Partido Acción Nacional PAN, Jesús Cetina Tejeda, anunció que contenderá por la reelección, porque considera tener elementos que le permitan la continuidad en la próxima legislatura local. Por primera vez en la historia de Quintana Roo, en los comicios del 2 de junio, aplicará la reelección, pero la postulación debe ser realizada por la coalición o partido político que le llevó al aspirante al Congreso del Estado. El proceso electoral 2019, mediante el cual se elegirá a quienes conformarán la 16ª legislatura del Poder Legislativo, inicia el próximo domingo. El diputado del PAN dio a conocer sus pretensiones por reelegirse, porque es necesaria la continuidad para concluir con los pendientes de la agenda legislativa 2016-2019, pero reconoció que antes deberá obtener el aval de la militancia del PAN en Cozumel. Señaló existen condiciones de triunfo, puesto que en la ínsula Morena no tiene presencia entre el electorado. En Cozumel, la designación del candidato del PAN a la diputación local será mediante la consulta en las bases. Expuso que el trabajo realizado en el Congreso del Estado, traducido en políticas públicas a favor de la ciudadanía, son los argumentos para la continuidad en la legislatura local. Me anima la idea de obtener la oportunidad, porque hay trabajos por realizar y dar continuidad. Me anima que la base vaya a elegir a su candidato porque el PAN regresó a su esencia, refirió. Destacó buscará los consensos para el respaldo del Consejo Político Estatal del PAN. En torno a las expectativas de triunfo, señaló son amplias, puesto que la verdadera disputa se concentrará entre el PRI y el PAN. Morena quedó en tercer lugar en los pasados comicios y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no ha cumplido con sus promesas de campaña, además de que sus decisiones no han sido las adecuadas, reveló. Expuso que el Consejo Político del PAN designará al mejor candidato porque se proyecta continuidad en el trabajo legislativo. Pues fíjese usted que califican al Congreso de Quintana Roo de caro e improductivo. El presidente del Observatorio Legislativo considera que además tiene un presupuesto excesivamente alto en comparación con otros estados. Vamos a la nota. El Congreso de Quintana Roo tiene un presupuesto excesivamente alto en comparación con otros estados y una productividad escasa, afirmó el presidente del Observatorio Legislativo, Eduardo Galaviz. El activista reconoce que si bien la 15ª legislatura aplicó una reducción a sus gastos con respecto a la pasada legislatura, sigue siendo un costo muy alto para los quintanarroenses. El presupuesto para el ejercicio fiscal 2019 contempla una partida de 468.858.458 pesos, es decir, un gasto de 18.7 millones de pesos por legislador. Es muy alto lo que se le da para el estado de Yucatán. Se asignan alrededor de 200 millones de pesos y tiene más municipios, más población. Sí es muy alto. Es casi comparable con lo que se ejerce en el Poder Judicial del Estado y son estructuras diferentes, apuntó Galaviz en entrevista con Luces del Siglo. Por otra parte, dijo, el Congreso del Estado no está cumpliendo con la agenda que se planteó al inicio de esta legislatura y su función se ha reducido a mayormente aprobar las leyes que emanan del Ejecutivo. La mayor parte de las leyes que están aprobando son iniciativas del gobernador. No son iniciativas que generan ellos y por lo tanto su eficiencia en cuanto a la producción de leyes o el trabajo en comisiones es muy baja, indicó. Aseveró que además de las iniciativas que envía Carlos Joaquín González, ninguna se retorna con observaciones. Prácticamente todo lo aceptan y todo lo tienen en la línea que les marca el jefe del Estado, añadió el presidente del Observatorio Legislativo de Quintana Roo. En agosto pasado, el Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO, señaló que el poder legislativo de la entidad es uno de los más caros del país, con un costo per cápita de
169 pesos, superando a los congresos de la Ciudad de México, Nuevo León o Jalisco. El informe legislativo 2018, emitido por el IMCO, también reportó que Quintana Roo es el segundo estado del país que más recursos asigna a su congreso local con respecto a su presupuesto de egresos, 1.65% del total. Pues fíjese usted que invertirán 30 millones de pesos en limpiar basurero de capital de estado. Este asunto de la basura allá en la capital del estado ya se manoseó mucho, y no vemos de veras ya soluciones drásticas. Ojalá y estos 30 millones de veras agilicen todo este asunto. Vamos a ver la nota. Para el primer trimestre del 2019, el municipio de Otompe Blanco tiene entre sus acciones para poner fin al problema de basura, sanear el basurero, la construcción de una nueva celda a cielo abierto y nuevos camiones recolectores de desechos sólidos. De acuerdo con José Luis Murrieta Bautista, encargado del despacho de la presidencia municipal, se tiene contemplado una inversión por parte del gobierno del estado, la cantidad de 30 millones de pesos en estas tres acciones que son prioritarias y de urgencia para poner fin a la contingencia ambiental que se vive en Chetumal. Para dicha acción, el gobierno municipal deberá presentar para aprobación de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente del Estado de Quintana Roo un programa de clausura, posclausura y monitoreo del basurero. Asimismo, se tiene previsto la compra de 10 nuevos camiones de basura con el presupuesto del gobierno federal. Sin embargo, el gobierno municipal espera que el gobierno estatal contribuya con más camiones para poder dar una mejor cobertura y servicio que la población requiere y demanda con urgencia. Será a finales de enero cuando se sepa la fecha para que la empresa Intranciso, concesionaria del manejo y tratamiento de la basura de Otompe Blanco, comience a llevar los residuos sólidos al predio que le fue otorgado, informó para Luces TV Laura Cruz. Y mire, después de la, pues no sé si ya le podríamos llamar contingencia ambiental que se ha vivido precisamente allá en Otompe Blanco, porque han tenido mucha problemática con la recogida de la basura, bueno, pues parece que de algo ha servido. No hay mal que por bien no venga, porque ahora ya hay acciones también allá en el Ayuntamiento Capitalino para promover una mejor cultura medioambiental. Las direcciones municipales de Otompe Blanco dejarán de usar plásticos. En la lucha para disminuir el acumulamiento de residuos sólidos, el Ayuntamiento de Otompe Blanco dio un paso para desplastificar todas sus direcciones, frenando el uso de materiales que tienen un impacto negativo para el ecosistema. Ante ello, el pasado 30 de diciembre, el encargado del despacho de la presidencia municipal, primer regidor José Luis Murrieta Bautista, emitió un exhorto oficial a todas las direcciones del ayuntamiento para erradicar el uso de materiales contaminantes como unicel, envases de PET, bolsas plásticas, popotes y todo material no biodegradable que afecte al medio ambiente. Con estas acciones, el Ayuntamiento de Otompe Blanco busca fincar las bases de futuras políticas públicas responsables y respetuosas con el medio ambiente, a fin de frenar el uso y consumo de materiales que son dañinos para el entorno ambiental. Como responsable del despacho, Murrieta Bautista expresó que es necesario implementar medidas que contribuyan a disminuir la generación de basura, y para lograr este objetivo entre todos, es necesario empezar desde casa propia, así abonar a la solución del problema de residuos sólidos que aqueja al municipio. De esta forma, el Ayuntamiento de Otompe Blanco se convirtió en el primer municipio del estado de Quintana Roo en implementar la desplastificación a partir del 1 de enero del año que recién comienza. Con esta acción se estarían reduciendo aproximadamente 15 toneladas de desechos sólidos al mes, tan solo de los trabajadores y funcionarios del ayuntamiento, mismos que pretenden poner el ejemplo para que la ciudadanía chetumaleña replique dicho esfuerzo, informó para Luces TV Laura Cruz. Bueno, pues ahí tiene usted. Y mientras tanto, el secretario general del Ayuntamiento de Otompe Blanco admite un lento inicio de la administración municipal. No nos habíamos dado cuenta, pero ya lo admitió él. Al unificarse criterios políticos y administrativos, el Ayuntamiento de Otompe Blanco emprendió un nuevo plan de trabajo basado en el del gobierno federal. El secretario general Alejandro Rivera Romero expuso que los primeros 100 días fueron para analizar la situación del municipio e implementar estrategias para resarcir las necesidades. Durante el ejercicio fiscal 2019, el Ayuntamiento de Otompe Blanco proyecta gasto de 900 millones de pesos.
El secretario general del Ayuntamiento de Otompe Blanco reconoció que durante los primeros 3 meses de administración hubo complicaciones que causaron afectaciones a la ciudadanía, pero manifestó que se implementará un plan de austeridad para contrapuntear la deficiencia presupuestal. No podemos esconder que tuvimos inicio de administración atropellada que llevó a nuestro presidente municipal, Hernán Pastrana, a separarse del cargo de manera temporal, pero ya vamos a retomar el rumbo, expuso. Existen diferencias ideológicas, los concejales están en el entendido de que debe trabajarse en un mismo sentido, porque la deuda de más de 500 millones de pesos que enfrenta el Ayuntamiento de Otompe Blanco obliga a hacer a un lado diferencias para beneficio común. No es la implementación de un garrote fiscal, sino un plan de austeridad, y buscar la recuperación de la confianza ciudadana serán la tónica a seguir para poder dar los resultados que espera la ciudadanía otonense de ellos como autoridades, destacó. Mire, a finales del año pasado tuvimos algunos días de frío, de fresco, sabrositos. Se vio a gente aquí en Cancún sacar su chamarra y ya de veras no llegó solo a fresco, ya se sentía frío, digo, no que nos, pero ya se sentía frito. Bueno, pues ya pasó diciembre, ya pasó. Reducción de las temperaturas en el sureste del país, Protección Civil ya tema provisiones. Vamos a oír que nos dicen. La Coordinación de Protección Civil del Estado comenzó con la entrega de cobertores en las comunidades mayas más alejadas de la cabecera municipal ante la disminución de las temperaturas en la región del sureste. De acuerdo con Adrián Martínez Ortega, coordinador estatal de Protección Civil de Quintana Roo, se espera que para este mes desciendan aún más las temperaturas, clima invernal al que la población quintanarroense no está acostumbrada. Esas comunidades es donde más baja las temperaturas. Hemos tenido alrededor de 10 grados en algunas comunidades. 11. Mira, hemos tenido hasta ahorita 11.5 en una zona de Carrillo Puerto. Sí. Es lo que hemos tenido hasta ahorita. Más reciente, ¿no? Así es, para nosotros que estamos acostumbrados en toda la parte de los chunes que conocemos, Chunguá, Chunguía, toda esa zona de ahí. En algunas zonas, partes cercanas de Chunchujú, en algunas comunidades de José María Morelos, como son Plan de la Noria, Plan de la Noria Poniente, esos lugares hay mayor humedad y por lo tanto se siente más el frío. Vamos a estar acudiendo a todas esas comunidades precisamente para atender a la gente y apoyarlas con los cobertores, tratando de que sea menos el riesgo que pudieran tener. En este sentido, la Coordinación Estatal de Protección Civil exhorta a la población quintanarroense a mantenerse atentos ante los cambios bruscos de temperatura. También recomienda consumir vitamina C mediante frutas de temporada, abrigarse y no exponerse a las bajas temperaturas, además de contemplar su cuadro de vacunación para prevenir enfermedades. Martínez Ortega sugirió tomar y extremar precauciones a la navegación marítima por los efectos del oleaje, viento y lluvia, así como informarse en las capitanías de puerto locales sobre las actividades que se podrán realizar en el mar y el calado de las embarcaciones a fin de evitar accidentes. Informó para Luces TV, Laura Cruz. Bueno, pues ahí tiene usted, todavía no guarde su suéter, puede ser que venga más frío. Pues eso es todo por nuestra parte, muchas gracias por su atención, a nombre de Norma Madero, y muchas gracias también al equipo de técnico que hace posible esta transmisión para que le llegue a todos ustedes. Muchas gracias, nos vemos el día de mañana, que tenga usted un buen día.
Luces TV. Luces del siglo. 15 años de periodismo responsable. Un espacio donde la verdad y las noticias se unen para brindar toda la información que interesa. Luces del siglo. Periodismo de verdad. El primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces TV.